Iniciamos nuestro cara a cara. Juan Carlos Monedero, profesor de Políticas de la Complutense, Fernando Paz, historiador. Les hemos planteado, a raíz de la decisión judicial de que sea retirada la estatua simbólica que hay para los brigadistas internacionales en el campus de la Complutense, a raíz de una cuestión de falta de permisos, no por una cuestión ideológica, nos hemos planteado qué hay que hacer con la ideología, qué hay que hacer con las estatuas. ¿Deben ser retiradas? ¿No deben serlo? ¿Qué les parece si empezamos nuestro cara a cara, don Juan Carlos? Creo que este país hace preguntas que no se hace en ninguna otra democracia de nuestro entorno y que al final nos remiten siempre a lo mismo, que a este país le siguen oliendo demasiado los pies a franquismo. Un recuerdo de las brigadas internacionales que al final tiene que ser retirado por dos cosas. Una es porque un chivato, una cosa muy típica del franquismo, estos denunciantes anónimos, cómo no recordar que Cela también fue un chivato, un denunciante anónimo que decide hacer una cuestión judicial y un juez que, recordemos que en este país se acostaron franquistas, se levantaron demócratas y decide que sobra ese monumento, cuando en cualquier otro lugar del mundo, donde hay democracias, en cualquier lugar del mundo hay un monumento para celebrar ese esfuerzo, esa generosidad y ese buen hacer que supusieron las brigadas internacionales, en cualquier democracia. Y aquí, primero, cuando se instala la Complutense, la mancillan al día siguiente, insultan ese monumento y ahora, ya digo, un ciudadano anónimo comportándose como chivato y un juez provinciano, sin entender la importancia de los símbolos democráticos, hacen que lo que es una señal de honor en todo el mundo, aquí una vez más sea un elemento de refuerzo del franquismo. Bueno, que digas que el franquismo se caracteriza por el hecho de los chivatos y todo esto. Mira, el único lugar del mundo en el que hubo un monumento a un chivato fue en la Unión Soviética. Fue a Morozov, que denunció a sus padres ante el partido porque, en fin, tenía problemas personales y lo utilizó. Y se hizo de Morozov un referente ético en la Unión Soviética durante décadas. El comunismo es la Meca y es el paraíso de los chivatos. O sea, que es gracioso que se lo achaques al franquismo. Que no hubo aquí pero sobre todo es un escándalo, Juan Carlos, taxis, que se financie un monumento a las brigadas internacionales, que fue gente que vino de Europa y de fuera de Europa en algunos casos para matar españoles, para derramar sangre de españoles, porque vinieron a eso, para servir la política exterior de Stalin. Para eso se formaron las brigadas internacionales. Fernando, para servir la política del mayor tirano y del mayor asesino que ha dado el mundo en dura competencia con otro comunista, como es Mao Zedong, para eso vinieron las brigadas internacionales, para servir la política exterior de ese tirano. Hombre, que se levante ese monumento, sobre todo mientras están derribando monumentos como los que últimamente hemos tenido que soportar en España, es sangrante, es un escándalo, Juan Carlos, un escándalo. Primer elemento, a mí me escandaliza que este debate, que es impensable en un país como Alemania, como Francia, aquí lo sigamos teniendo, porque aquí el franquismo sigue teniendo gente que lo defiende. Mira, nadie ha financiado... ¿Qué quieres que se haga? ¿Que los metan en la cárcel? Porque es lo que os gusta a vosotros, las cárceles. Mandar a la gente a la cárcel. Eso es lo que os gusta. Aquí el que y se puede metió ser grande y un campo de concentración, mejor. Pero escucha que has dicho tres cosas que son erróneas. Tres cosas erróneas. Primera... Pues mira, ya he hecho menos que tú. Bueno, tres cosas erróneas. Ahora me las cuentas para que yo aprenda. Eso es. Y tú, si quieres, lo que yo te diga lo interiorizas y le das un par de vueltas. Primero, has presupuesto que había una financiación como oficial del monumento. Falso. No lo financia, bueno, como ha dicho, que se financia que un No, monumento. no he dicho nada oficial. Bueno, lo financia eso las te lo has propias inventado, la primera te la has inventado. Lo financian las propias, escúchate lo que has dicho. Que no es ninguna novedad. Lo financian las propias brigadas internacionales, lo hacen estudiantes y profesores, recordando que precisamente allí, en el suelo de la Complutense, murieron muchas personas defendiendo la democracia. Segundo, la democracia. Escucha. ¿De qué democracia me hablas? Es que estamos hablando de cosas... Segundo, ¿de qué democracia me hablas? Ignoras profundamente que el corazón de las brigadas internacionales eran trabajadores del resto del mundo que vinieron aquí a defender la democracia y que después siguieron defendiéndola contra el fascismo. Eran miembros del Partido Comunista, muchos de los cuales formaba la peor chusma de Europa, que luego fueron el esqueleto de la represión de los países comunistas en la posguerra. ¿Qué me estás contando? Era la hez y el martillo, era la hez. ¿Qué me estás contando, Juan Carlos, hombre? Pero es que no se puede mentir con ese aplomo, y tercer elemento que has planteado, que también es falso, ¿no? Y que no se sostiene, es como sea tan falso como los otros. Sí, es ignorar que los brigadistas internacionales que pelearon aquí contra Franco fueron los que después fueron a pelear contra Hitler. ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Qué dices? El problema de fondo es que a vosotros os gusta el franquismo y os gusta lo que representó. Y lo que no queréis es entender que
En Francia, por ejemplo, se condecoran a los representantes de las brigadas internacionales. En la democracia francesa se condecora a las brigadas internacionales. ¿Por qué? Porque esos que estuvieron parándole los pies aquí al fascismo, luego se fueron y entraron con Leclerc a liberar París. Vaya, lo que no quieres entender, vaya lío, estás montando un el lío es el follón. que tenéis en la cabeza Estás vosotros. montando un Lo que follón no quieres tremendo. entender Mira, es no que puedes hacer... aquí primero se defendió, Bueno, a ver se si puedo defendió la hablar un democracia, momento. que se defendió la democracia, se perdió la guerra con ayuda de Hitler y Mussolini, Aquí no y después los derrotados fueron a seguir peleando Vean, allí. aquí no defendió absolutamente nadie la democracia. Y desde luego, en el bando del Frente Popular, absolutamente nadie. Hay un telegrama de Stalin a Largo Caballero donde le conmina a que guarde las formas parlamentarias democráticas y Largo Caballero le contesta sencillamente diciendo, mire usted, no se engañe porque aquí la democracia no tiene ningún predicamento entre nosotros. No había absolutamente nadie a favor de la democracia. Eso es como pero te voy a que decir fueron más. los republicanos los que Los bombardearon republicanos, Guernica, ese tipo de la cuestiones. agrupación al servicio de la República, los que traen intelectualmente la República, que tenían un poquito más de amplitud de miras La República la que traen los elecciones, comunistas, la que los traen comunistas, elecciones, los votos, sí, los sí, votos. sí. Es Bueno, una cosa pues que vosotros despreciáis. Estos se los pusieron votos. del lado Porque como de Franco, Franco en después vez de de la votar, guerra. lo que hizo Oye, fue un Juan golpe de Carlos, Estado. Juan Carlos, sé un poquito tolerante y deja hablar a los demás, no solo vas Venga, a hablar te tú, escucho, te que escucho. todavía no tienes el poder, no estamos en un país comunista como a ti te gustaría. Entonces, todavía puedo hablar, me parece. Entonces, esta gente no defendía la democracia en absoluto. Es todo lo contrario. El Frente Popular estaba constituido por un partido socialista bolchevizado, por un partido comunista que era cáninamente obediente a Moscú, por unos nacionalistas racistas, y era cualquier cosa menos democracia. No cuentes historias. La democracia no tenía absolutamente ningún predicamento en la zona roja, pero ninguno. Lo que pasa es que lo estáis repitiendo como un mantra, eso de que no se puede ser demócrata sin ser antifascista desde los años 30. Lo lleváis repitiendo y al final os acabáis creyendo vuestras mentiras, porque por la misma regla de tres te puede decir no se puede ser demócrata sin ser antimarxista. Y ese mantra que repetís después de la Segunda Guerra Mundial sirvió para echar a todo el mundo en toda la Europa del Este del poder y quedároslo vosotros, porque al final fascistas eran todos menos vosotros, Vale. que es a donde vamos. Entonces, fíjate, en casi cualquier país de nuestro entorno, la gente es marxista, son democracias y ocupan puestos de responsabilidad. Por tanto, solamente a los marxistas les molestan los franquistas. Por tanto, deberás hacerte ver en qué medida tu lectura del marxismo te lleva a echar fuera de la ciudadanía a la gente, como acabas de plantear. Eso es lo que haces tú, eso es lo que haces tú, Juan Carlos. No, tú acabas de afirmar Sí. que no se puede ser demócrata siendo marxista. Acabas de decir. No, no he dicho eso, pero Sí, como vamos entiendas a ver. todo así, querido, No, te de repito, verdad, te ahora me repito, explico muchas te cosas. repito, No, te yo he dicho repito. que vosotros Mira. hacéis una ecuación según la cual no se puede ser demócrata sin ser tú has antifascista. dicho- Ese es tu rollo, yo y no he tú- dicho y nada la de eso. segunda No, frase no, que has no, dicho- en absoluto, no he dicho nada de eso. Tienes ahí Que no una es verdad. disociación. La que no segunda es frase que verdad. has dicho es, sería mucho más sensato pensar que no se puede ser demócrata si eres marxista. ¿Lo has afirmado? No, he Otra dicho cosa es que hagas sería lo afirmaciones- no he dicho que eso. hagas No he afirmaciones dicho y eso, se no te olviden. inventes. Bueno. He dicho que es lo mismo que si A lo yo que dijera voy. que si yo dijera que no se puede ser demócrata Vale. sin ser anticomunista. Eso es lo que he dicho. Has dicho marxista. No, Pero eso da es lo igual. que he dicho. Has dicho marxista. la Eso cosa es lo que he dicho. Has dicho marxista. en No cualquier inventes, caso, no inventes. después lo escuchas. Bueno, ¿qué No, les no, parece no, el no, debate no, que no, estamos no, manteniendo? ¿Qué les parece? ¿Ustedes quiénes creen que está ganando el cara a cara que les hemos planteado hoy? Si creen que ha sido Fernando Paz, pueden llamar al 905-810-811. Si por el contrario creen que la victoria es para Juan Carlos Monedero, 905-810-812. Como saben, estamos hablando de la retirada de símbolos. Igual que en su día se retiraban las estatuas ecuestres de Franco, se deberían retirar otras estatuas como por ejemplo la del Largo Caballero o la de las Brigadas Internacionales. De ese asunto estamos hoy debatiendo. Sí, quería plantear que otra inconsistencia del argumento de Fernando es cómo explicar que cuando gana Franco la guerra, Naciones Unidas expulsa de la Comunidad de Naciones Unidas a la dictadura franquista. No expulsa porque Tendrías no que está en la explicarte. ONU. No lo Tendrías que expulsa explicarte. porque no está en la Tendrías ONU. que explicarte. Pero no te Tendrías inventes que explicar- cosas. Tendrías que explicar por qué. Pero si es que no es verdad, que no ingresa hasta diciembre del 55. Pero no inventes cosas. España no es expulsada de la ONU porque no está en la Me dices ONU. que me escuchabas, ¿no? Bien, pues escucha. El conjunto de las democracias no acepta a la España franquista dentro de la Comunidad de Naciones, ¿no? Tienes en el 53 que Franco y el Vaticano son los que le dan la entrada. Y Estados Unidos. Entonces, los Estados Unidos y digo El Franco y 53 Estados Unidos también, se me conjuntan. el 53. Estados Unidos y el Vaticano. Entonces, hay una lectura ahí de que el régimen que sale de la guerra civil no es un régimen democrático. Por tanto, todo lo que estás planteando tú de que los no democráticos eran los otros no se sostiene. Es decir, porque realmente se levanta contra el régimen republicano son los que después no son reconocidos como demócratas por la comunidad Eso es internacional. falso. Por Eso es tanto, déjame falso. terminar el argumento. Eso es falso. Termino el argumento. Entonces, a no ser que tú plantees que tu criterio es mucho más poderoso que el criterio de la comunidad internacional, lo que se demuestra es que Franco, que colaboró con Hitler, Franco, que colaboró con Mussolini, Franco, que ahora acabamos de ver que no entró en la guerra porque untaron a la gente.
Porque, como ocurre siempre, acaban de desclasificar documentos, tú que eres historiador, haz un poquito de atención a eso. Por favor. Acaban de desclasificar documentos donde se muestran que los Quindelán, los Queipo de Llano, los Serrano Suñer fueron untados para no entrar en la guerra. Seguro. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque las dictaduras siempre son dictaduras de clase. Pero ¿por qué las cambiáis, dictaduras Juan siempre Carlos, son dictaduras Juan Carlos, de clase. ¿por qué cambiáis de discurso? Construir discursos que son incompatibles. Vamos a ver, no estábamos en que era Hitler el que no había dejado entrar en la guerra a Franco, entonces ¿por qué me estás diciendo que es que los españoles no querían entrar porque estaban untados? Las dos cosas a la vez no pueden ser. O sea, de verdad, no pueden ser. Inglaterra juntó a los generales fascistas, esos que tienen calles todavía en España. Aquí, hablando de las calles. Por cierto. Ahora me toca. Hablando desde el año... Hablando desde el año 79, por lo pronto menos mentiras que tú. Hablando desde el año 79, por ejemplo, cuando se constituyeron los llamados ayuntamientos democráticos y empezó todo el cambio del callejero, nos acordamos algunos de aquello, nos contaron que era por la reconciliación, una hermosa reconciliación en la cual no iba a haber alusiones a la guerra civil ni nada que se le pareciera. 35 años después, resulta que no están los nombres que había antes, pero sí están otros como Largo Caballero, Indalecio Prieto, Dolores Ibarruri, Manuel Azaña. Lo que te digo es que en España no se trata de calles franquistas. Hay 165 en España calles con nombres franquistas. Por favor, en España no se trata de calles franquistas, no se trata de eso. Se trata de calles de algunas personas que no eran franquistas, sencillamente porque los mataron antes de ser franquistas, de poder serlo. Por ejemplo, Calvo Sotelo, por ejemplo, José Antonio Primo de Rivera, por ejemplo, Ramiro Ledesma, por ejemplo, Matías Montero. Todas esas calles han desaparecido del callejero español y nos encontramos, en cambio, con las calles de los otros. Aquí, en España, los verdugos, los ayuntamientos socialcomunistas han borrado la memoria de las víctimas. Los verdugos, los ayuntamientos del Partido Socialista y del Partido Comunista han borrado la memoria de las víctimas. Vale. Víctimas asesinadas por la izquierda, impunemente, por lo que hemos visto posteriormente, porque nadie les ha pasado tributo de eso. A esa izquierda a la que tú reclamas. Muy coherente. Fíjate que lo que acabas de afirmar, no te das cuenta de las cosas que afirmas. No me das cuenta, solo tú te das cuenta de las cosas. Acabas de afirmar que los ayuntamientos democráticos son más antidemocráticos que los 40 años de dictadura. No he dicho antidemocrático. Sí, no he dicho antidemocrático. He dicho que han hecho lo que ha hecho Juan Carlos. Escúchame tú a mí. Han hecho eso. Ahora escúchame tú a mí. Acabas de afirmar que los ayuntamientos democráticos, es decir, lo que conjuntó el PSOE con el Partido Comunista a partir del 79, son sectarios. Que generaron un tipo de medidas, y tú dices que desmontaron los logros maravillosos que mintieron y nos engañaron. Pero fíjate, en la confusión esta que estás trayendo, has hecho antes una afirmación, has hecho una afirmación que está a la altura de todas las que estás haciendo. Has dicho que las brigadas internacionales fueron los que trajeron aquí a extranjeros a matar españoles. ¿Quién fue el primero que trajo aquí a extranjeros a matar españoles? Franco, ¿verdad? Franco con su brigada Mora. De verdad, es decir, de verdad, cuando entran acompañando a Franco, y eres historiador, no digas cosas que después te dejen en ridículo. Tienes que revisar las cosas, deja de hacer el ridículo. Mira, los primeros que llaman a los extranjeros aquí. A la altura de Ricardo de la Sierra. Pero es que dices unas tonterías que es que no puedo callarme. No puedo callarme. Cálmate. No puedo callarme. Los moros, los moros estaban encuadrados en unidades militares españolas. Y entran aquí. Españolas. Un tipo que tiene nombres de calles, dijo, violad a las españolas. O sea, que si te interesasen a ti las mujeres españolas, ¡qué barbaridad! Te llenaría de vergüenza que Queipo de Llano tuviera nombres en este país. Porque Queipo de Llano en sus emisiones radiofónicas fue el que dijo a los moros, podéis violar a las mujeres de los republicanos para que sepan lo que es. Señores, los primeros que llaman a los extranjeros, vosotros que sois siempre que tenemos vosotros llamasteis vosotros a los soviéticos los primeros. Les ofrecemos un juego de imágenes, como si es habitual en este tipo de cara a cara. Nos gustará invitar a nuestra compañera Victoria Moradell para que nos muestre algunos rostros, algunas imágenes, para que ustedes de una manera rápida, más o menos breve, nos digan, pues no sé, cuáles son los pensamientos que les evocan de manera bastante rápida. Victoria Moradell, cuéntanos, ¿cuáles son los juegos que les vamos a plantear hoy a nuestros invitados? Bueno, efectivamente les voy a pedir que nos digan su opinión al respecto de unas imágenes que van a ir apareciendo en pantalla. Vamos a comenzar ya con la primera de ellas. Va a ser una imagen que representa la matanza de Paracuellos. Fernando Paz, díganos qué opina al respecto de esta imagen que está viendo en pantalla. Una matanza brutal, producida durante la Guerra Civil, con unos responsables con nombres y apellidos, 4.500 asesinados, entra en la categoría abiertamente de genocidio, y naturalmente hay determinada gente que no quiere ir a hablar nunca de esto, que no quiere que esto se aclare, pero ahí está, el responsable ha muerto hace muy poquito, Santiago Carrillo Solares, ha estado en un partido político y ha estado por los medios de comunicación sin que nadie le pidiera ningún tipo de responsabilidades. Y tienen el coraje y el cuajo de pedírsela a ellos, a los demás. Juan Carlos. Profundamente lamentable hecho de la guerra civil por un ejército republicano en retirada,
con un Madrid rodeado por las tropas franquistas y en absoluto comparable a los 130.000 asesinados por Franco, porque si para Cuellos es un genocidio, los asesinados por Franco son 10 genocidios. Bueno, opiniones muy dispersas, así que vamos a continuar. La siguiente imagen que quiero mostrarles es las checas, la especie de cárceles republicanas. ¿Qué opinan al respecto, don Fernando? Bueno, pues efectivamente las checas fueron un símbolo distintivo, no solamente en España, proceden de la Unión Soviética, es una abreviatura que significa Comisión de Investigación, que puso en marcha Chersinsky en Rusia, y en España, en la época de la Guerra Civil, pues fueron las cárceles que tenía la izquierda, que tenían los socialistas, que tenían los comunistas, que tenían los anarquistas, que tenían incluso los republicanos, y en las cuales se torturaba, se asesinaba, se violaba, se robaba y se despedazaba. En ocasiones lo hacían entre ellos, porque cuando ya no les quedaban nadie enfrente con quien hacerlo, lo hacían entre ellos. Ahí quedan algunas, aunque bueno, la memoria histórica, la verdad es que el franquismo, frente a todo lo que quieran decir ahora, etcétera, pues no la ejerció como se está, con el rencor que se está haciendo ahora, ni muchísimo menos. La prueba es que quedan muy pocas. ¿Cuál es La su opinión? justicia republicana, salvo los momentos iniciales del golpe de Estado del 36, obró con respeto a la legalidad, con juicios justos y siempre respetando las normas. A diferencia de los 40 años en los cuales el franquismo convirtió a este país en una cárcel donde todavía, a día de hoy, las familias de los asesinados por Franco no pueden acudir a ver sus expedientes. Bien, vamos a continuar con la siguiente imagen, que es el bombardeo de Guernica. Les voy a pedir, eso sí, una mayor brevedad en sus respuestas. Continuamos, don Fernando Paz, díganos qué es lo que opina al respecto. Bombardeo de Guernica fue un hecho de guerra, un bombardeo de la aviación alemana sobre la villa de Guernica. Las cifras están discutidas, están en torno a 126 muertos, desde luego no los 5.000 que se dijo en su momento, ni muchísimo menos, y la mayor parte de los muertos además fue por un accidente, una bomba que cayó de un avión alemán sobre un asilo, que es donde se produjo el mayor número de muertos. Por muchas razones, la ciudad de Guernica era una ciudad de frente y era una ciudad que, según las normas internacionales, podía ser objetivo de guerra, como así sucedió. El bombardeo de población civil de Guernica se define como un hecho de guerra y lo de Paracuellos no. Guernica fue una operación de castigo por la Legión Cóndor y también aviones italianos para lograr que el País Vasco, de misa y comunión diaria, gente católica, abandonase la República y se pasara a las filas franquistas, puesto que era una falta de coherencia en la argumentación para atacar a la República, que era su condición masónica, atea y bolchevique. Qué disparate. Vamos a continuar rápidamente. La siguiente imagen representa la toma de Badajoz, tomada por el general Yagüe. Van a verla ustedes en sus pantallas. Fernando Paz, muy brevemente, díganos. Bueno, la toma de Badajoz fue un hecho de guerra muy notable, un asalto de la Legión a las murallas de la ciudad de Badajoz en agosto del año 36. Y bueno, fue un hecho heroico de la toma de armas, la toma de la plaza por parte de las armas nacionales.